Bienvenido a un video sobre aplicaciones vectoriales que implican fuerza y trabajo. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Si un automóvil de 4.000 libras se detiene en una colina con una pendiente de 5 grados, ¿cuánta fuerza se necesita aplicar para que no retroceda cuesta abajo? Entonces, la calificación es de 5 grados, así que sigamos adelante y etiquetemos esto. Y dado que el automóvil pesa 4.000 libras, este vector rojo aquí sería nuestro vector de fuerza. O podríamos dejar que el componente X sea igual a 0, y que el componente Y sea igual a 4.000 negativo. Ahora, en relación con la rampa, este vector de fuerza tiene dos componentes, un componente que es paralelo a la rampa, otro componente que es perpendicular a la rampa. Entonces, la cantidad de fuerza que debe aplicarse para que no retroceda cuesta abajo debería ser la fuerza que contrarresta esta fuerza aquí. Bueno, si echamos un vistazo a esto, si proyectamos el vector de fuerza en la rampa que nos daría la cantidad de fuerza que lo empuja por la rampa. Y, por lo tanto, la cantidad de fuerza que necesitamos para evitar que ruede hacia atrás. Por lo tanto, queremos proyectar el vector de fuerza en la rampa, por lo que debemos encontrar un vector para representar la rampa. Recuerde, si deseamos proyectar el vector de fuerza llamemos al vector de rampa V, la magnitud del vector V no afecta la proyección de F en V, así que seguiremos adelante y dejar que la rampa sea un vector unitario, para que podamos llamar al vector V, donde el componente X sería coseno θ o coseno 5 grados. Y el componente Y sería seno 5 grados. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para proyectar F en V y aquí abajo, en la esquina, ya tomé nuestra fórmula de proyección, y reemplacé U con nuestro vector de fuerza. Así que ahora podemos seguir adelante y aplicar esta fórmula aquí. Entonces, nuestra proyección de F sobre V será igual a F punteada con V dividida por la magnitud de V al cuadrado por el vector V. Entonces, si marcamos F y V, tendremos 0 veces coseno 5 grados más negativo 4.000 veces seno 5 grados divididos por la magnitud del vector V al cuadrado. El vector V es un vector unitario y, por lo tanto, la magnitud es igual a 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Ahora necesitamos multiplicar esto por el vector V, que es coseno 5 grados seno 5 grados. Entonces esto sería 0 y negativo 4.000 veces sinusoidal 5 grados va. Para darnos aproximadamente negativo 348.6 veces nuestro vector unitario. De coseno 5 grados seno 5 grados. Bueno, la magnitud de esta proyección nos dará la cantidad de fuerza necesaria para evitar que este auto retroceda cuesta abajo. Entonces, aquí tenemos un vector escalar multiplicado por unidad, por lo que la magnitud de nuestra proyección será igual a 348.6 positiva y esto sería libras. Esta sería la cantidad de fuerza necesaria para evitar que este automóvil ruede hacia atrás, bajando una colina con una calificación de 5 grados. Ahora hablemos del trabajo. Si F es una constante a lo largo del vector V como acabamos de ver, entonces el trabajo realizado está dado por la magnitud de la proyección de F sobre V multiplicada por la magnitud de V, o el vector F punteado. Con el vector V ahora echemos un vistazo a un problema de palabras. Aquí se tira de un carro de almacén ejerciendo una fuerza de 50 libras sobre un asa. Como vemos aquí en negro, eso forma un ángulo de 3 grados. Entonces este ángulo aquí sería de 3 grados. Determine el trabajo realizado al tirar del carro 20 pies. Bien, en este problema seguiremos adelante y dejaremos que esto represente el vector de fuerza. Y dado que el carro se tira 20 pies horizontalmente,
Podríamos dejar que esto represente el vector v. Hablemos del vector de fuerza por un momento. Sabemos que forma un ángulo de 3 grados con el vector v. También sabemos que la magnitud tendría que ser 50. Por lo tanto, podemos dejar que el vector de fuerza sea igual a 50 veces un vector unitario en la misma dirección. Entonces tendríamos coseno 3 grados, seno 3 grados. Entonces este sería nuestro vector de fuerza. Y luego para el vector v, ya que se está tirando 20 pies horizontalmente, podríamos representar eso usando el vector 20, 0. Ahora que tenemos el vector f y el vector v, podemos seguir adelante y usar nuestra segunda fórmula, y el producto de punto de estos dos vectores nos dará la cantidad de trabajo necesario para realizar esta tarea. Entonces, el trabajo será igual a f punteado con v para el vector f. Sigamos adelante y encontremos los valores de coseno 3 grados y seno 3 grados. Si utilizamos un triángulo de referencia en el primer cuadrante, bueno, el coseno 3 grados sería raíz cuadrada 3 sobre 2. Entonces 50 veces la raíz cuadrada 3 sobre 2 sería 25 raíz cuadrada 3. El seno de 3 grados es 1, 2, 50 veces 1, 2 sería 25. Y vamos a puntear esto con el vector 20, 0. Entonces tenemos 25 raíz cuadrada 3 por 20, eso sería 500 raíz cuadrada 3 más 0. Esta es la cantidad de trabajo realizado al tirar del carro 20 pies. Avancemos y obtengamos una aproximación decimal para esto. Ya lo hice, es 866.03. Y las unidades serían libras de pie. Porque la fuerza está en libras y la distancia está en pies. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. _5128034228F26